Les damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Hoy tenemos una nueva charla del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias que realizan académicos de los distintos institutos de la facultad. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, académicos, estudiantes y alumnos del Instituto Alemán Carlos Anwandter, con la profesora Sonia Videla, y alumnas del Domus Mater con la profesora Gensi. Hoy contamos con la participación de María Elena Silva, académica del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Ella es doctora en Recursos Naturales, en Química Médica y Farmacéutica de la Universidad de Regensburg, Alemania, y ha realizado postdoctorados en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y en la Universidad Médica Paracelsus de Austria. Esta tarde nos presentará la charla Más allá de la coagulación, el rol de las plaquetas en la regeneración. Bueno, muchas gracias. Tengo eso porque si no me entiende, castellano no es mi lengua materna, así que si hablo tontera, que me paren y pregunten. Ok, hoy día lo que intenté es preparar algo más o menos simple, así que todos lo pueden entender. Quiero disculpas a los profes que están aquí, que puede ser muy simple. Ok, empezar. La plaqueta son células muy pequeñas que no tienen núcleo, que circulan en nuestra sangre. Tenemos más o menos 3 trillones de plaquetas que tienen una vida media de 8-10 días. Después se cambian, llega la nueva y así. Las plaquetas son producidas de megacariocytos, esas células grandes, que se encuentran en la médula ósea, y lo que más se sabe de las plaquetas, que son muy importantes, son esenciales para la formación del tapón hemostático. Cuando tenemos un accidente vascular, cuando lo cortamos, por ejemplo, lo que pasa es que las plaquetas llegan al lugar de la lesión, se activan gracias a moléculas, como por ejemplo el tromboxano A2, producen trombina. Esa trombina activa toda la cascada de la coagulación. Al final lo que tenemos es, llega la fibrina, se contrae todo y no tenemos más sangramiento. Las plaquetas son como esta. Son células muy pequeñas, pero al interior almacenan una gran cantidad de moléculas. Por ejemplo, tenemos alfa-gránulo, tenemos ¿cómo se llama? Beta-gránulo. Beta-gránulo. Lo que le dije antes, que son muy importantes para la coagulación de la sangre, pero tienen otras funciones. Tienen una función en inflamación, en la angiogénesis, que significa que se produce nuevo vaso, nuevo capilar, en la regeneración de tejido, en la regeneración de la herida, por ejemplo, y en la neuroinflamación. Aquí tenemos un ejemplo, pequeño ejemplo, de todas las moléculas que están contenidas al interior de la plaqueta. Tenemos histamina, por ejemplo, que no sé si conocen, que es una reacción alérgica, provoca hipersensibilidad. Tenemos serotonina, que acciona el sistema nervioso central. Y tenemos toda una serie de compuestos, como la quimoquina, que son muy importantes en la respuesta de la inflamación, en la respuesta inmune. Aquí tenemos otra quimoquina, de la cual le voy a hablar un poquito al final de la presentación.
Ahora, antes le hablé de la neuroinflamación, que la plaqueta participa en la neuroinflamación. Así que la pregunta es, ¿qué pueden hacer esa plaqueta a nivel cuando tenemos una lesión en nuestro cerebro? En el cerebro tenemos un pool de células que se encuentran en esa región, que son células madre neuronales. Esas células madre lo que hacen es migrar a ese bulbo olfactorio, que es la parte más cerca de la nariz, que tenemos aquí. Se proliferan, se diferencian en NPCs, precursores neuronales, migran y aquí se diferencian en neuronas funcionales. Okay. Pero ahora pueden hacer esa molécula, esa célula, pueden también, si tenemos una lesión en el cerebro, pueden activarse, diferenciarse e ir a nivel de la lesión y reparar la lesión. Okay. Esas células madre neuronales, como le dije antes, pueden diferenciarse en neurona, pero no solo en neurona, se pueden diferenciar también en glía, que serían astrocito y oligodendrocito. Y los oligodendrocitos son muy importantes porque los oligodendrocitos maduros lo que hacen es mielinizar la axona a nivel del sistema nervioso central. Así llega el oligodendrocito, lo que hace es abrazar la axona, así y producir mielina. La mielina, que es muy importante para aislar la axona y para el impulso, para la propagación del impulso nervioso. Cuando en esa figura tenemos axona, esos son los oligodendrocitos que están así alrededor de la axona. Tenemos otra célula como microglia, que sería el sistema inmune del cerebro, y astrocito. Lo que pasa después de un insulto, de una lesión, es que las células que están aquí donde tenemos la lesión mueren, los oligodendrocitos mueren y la mielina se saca de la zona. Ahora lo que pasa es que tenemos una activación de la microglia que va, entre comillas, a eliminar, a comer la mielina que se saca, lo desecho de mielina. Después de eso, la célula precursora de oligodendrocito o de precursores neuronales, lo que hacen, se activan, se van al sitio de la lesión y se diferencian en nuevo oligodendrocito, lo cual van a abrazar nuevamente, ¿no?, la axona, envolver la axona y produce mielina y reparan el daño. La mielina que se produce, desafortunadamente, no es la misma de la mielina que uno tenía antes. Por eso que reparar un daño a ese nivel se repara, pero no es el 100%. No es lo mismo porque tiene un ancho diferente por mil de razones. Esa diferenciación del oligodendrocito se sabe y se piensa que se produce porque tenemos diferentes factores que hacen que eso pase. Ahora, como hablamos antes, la pregunta es si la plaqueta participa a la reparación después de una lesión a nivel del sistema nervioso central. Vimos que la plaqueta tiene acción
en la neuroinflamación. Pero, ¿qué pasa si vamos a provocar una lesión? Hay un grupo de investigadores que ya hicieron estudios utilizando un modelo animal de accidente cerebrovascular y lo que hicieron es inyectar en el cerebro, inyectar lisado plaquetario. Lo que hacen es sacar la plaqueta, sacan los trombocitos o plaqueta, son la misma cosa, y tramite un proceso de lisi producen ese lisado que contiene todo lo que está dentro de la plaqueta, todo ese alfa gránulo, beta gránulo, todo. Y lo que vieron, inyectando en el cerebro, lo que vieron es que ese lisado promueve angiogénesis, formación de nuevo vaso, neurogénesis, formación de nueva neurona y neuroprotección. Así que, otra vez, ¿cómo se comporta la plaqueta si vamos a hacer una lesión desmielinizante en el cerebro? Si vamos a sacar la mielina. En un lugar no se puede sacar en todo, en un lugar muy preciso. Lo que se hace, tenemos que hacer una cirugía a lo animalito. Se hace cirugía estereotáctica. Esto es todo el setup para hacer la cirugía. Tenemos eso que es el marco estereotáctico, tenemos como una camilla para ratoncito que está calientita, que está como 36, 37 grados, porque cuando uno opera un animal no quiere que eso se muera de frío, porque ya en la operación con la anestesia la temperatura corpórea se baja mucho. Y para medir la temperatura tenemos ese termómetro rectal que está conexo con el monitor para ver. A veces se pone también una cosita en la zampa, en la patita del animal para medir el pulso. Después tenemos el taladro de dentista para hacer un hoyito muy pequeño a nivel del cráneo. Un micromanipulador aquí o aquí que es electrónico, porque lo que necesitamos es ir en una región muy precisa del cerebro. Tenemos el Atlas que nos dicen, ok, tú quieres ir, no sé, al cuerpo calloso, así que tiene que ir a la derecha, no sé cuánto nanómetros, a la izquierda y abajo, en la profundidad, tiene que ser muy precisa. Un GPS. Un GPS, sí. Más o menos. Y después tenemos el binocular, lo necesitamos porque estamos mirando. Cuando uno trabaja con rata vieja, puede ser que uno más o menos pueda ver así. Cuando uno trabaja con ratoncito, o tiene una vista muy buena, o lo que necesita es mirar en el binocular todo lo que está haciendo. Así, en esa foto se ve el ratoncito, no se ve muy bien, pero créanme, tiene ya su hoyito. Esa es la jeringa que penetra en el cerebro. Y con esa jeringa lo que nosotros hacemos para hacer una desmielinización in loco es ponerle una molécula que se llama lisolecitina y provocar que va a eliminar la mielina donde nosotros queremos. Así que vamos a provocar una desmielinización química. Ya. Así que después uno opera su animal, tiene también animal control. En este caso lo que hicimos, no hay animal control, hay un hemisferio control. Ustedes saben que nuestro cerebro son dos hemisferios. Nosotros hicimos una lesión con lisolecitina solo, no sé, en el hemisferio derecho, no el izquierdo, y utilizamos ese hemisferio como control, como la normalidad, lo que pasa todos los días.
¿ya? Y el día 0, el día de la lesión, y después en día diferente, 4, 7 y 15 días, tuvimos que eutanizar los animales y extraer el cerebro y ver lo que pasó en el cerebro del animal. Lo primero que vimos es que después de la lesión, lo que pasa en ese hemisferio respecto al control es un aumento de la expresión de la angiogénesis. Eso significa un aumento de los capilares, de los vasos que están alrededor de ahí en la lesión. Y aquí puso eso por lo que sabe un poquito más. Eso es control y aquí no pasa nada. En ese caso, en la lesión, en el lugar de la lesión, lo que pasa es que aumenta la minina. La minina que se utiliza como anticuerpo para ver, para visualizar, para ver en el microscopio los vasos. Así que tenemos aumento de angiogénesis. Después lo que vimos es que en el lugar de la lesión tenemos un aumento de la proliferación de esas que son las células madre de la cual le hablaba antes. De la proliferación, y la proliferación en ese caso se mide con ese anticuerpo. Esa es una sobreposición de todos los anticuerpos. Y lo que son doble positivo se ven porque hay como un verde abajo y el blue, que es el marcador para ver los núcleos de la célula. Arriba o junto. ¿Ya? Y se puede ver que respecto al control, aquí tenemos mucha más células y muchas más células que son verdes, que están proliferando. Así que tenemos aumento de la proliferación de célula madre. Después, lo que vimos es que fuimos a ver lo que pasa con la plaqueta. Y lo que vimos es el control, eso es el hemisferio con la lesión, que la plaqueta, que son esas en verde, se encuentran solo en el hemisferio, en el lado donde hicimos la lesión. Así que se acumulan, como que migran, se acumulan en la lesión. Y además, esas plaquetas se acumulan en la lesión, adentro de los vasos, afuera de los vasos, vimos las dos cosas, y se acumulan cerca de las células madre neuronales que están proliferando. Como se puede ver aquí, esas son las células madres, es en blanco, que están proliferando. Y ahí hay mucha plaqueta. Así que a este punto uno se pregunta, ok, los otros vieron que el lisado de plaqueta tiene un beneficio en un modelo de accidente vascular. ¿Qué pasa en ese caso cuando yo voy a desmielinizar en mi cerebro? La cosa que hicimos es pasar in vitro, así que no utilizamos más los animalitos, utilizamos solo la célula derivada de ese animal. Lo que se hace es que tiene que eutanizar el animal, sacar el cerebro, trámite diferente pasaje, uno saca la célula en la cual tiene que investigar y la pone en un cultivo celular, en esa placa de cultivo celular, y la hace crecer. A ese cultivo de célula madre neuronales, lo que hicimos es
ponerle, agregarle, gracias, agregar el lisado plaquetario en diferente concentración. Y otra vez, cuando se hace un experimento, tenemos que tener por lo menos un control. Así que el control en ese caso es cultivo celular sin lisado plaquetario. Cuando uno cultiva estas células son muy bonitas, porque la pone en cultivo y esas crean la que tienen el nombre de neurosfera. Se ponen una cerca de la otra y crean como esfera, como se ve aquí. Así. Lo que vemos en este caso es que poniendo ese control, después del mismo tiempo, 3 días o 7 días, lo que vimos que agregando lisado plaquetario, lo que pasa es que aumenta el número de células. ¿Dónde está? Aumenta el número de células en cultivo. Uno puede verlo así también, porque más o menos claro que aquí tenemos con 1% de lisado plaquetario, tenemos mucha más célula que aquí, y lo mismo para ahí, lo mismo para el 5%. Lo que se hace es que uno tiene que contar la célula para hacer una cuantificación y hacer toda una estadística. Así que utilizamos 2 métodos para contar la célula. Un método que es muy simple, es automático. Tú pones la célula en un medio para esa máquina, tiene un capilar y la máquina cuenta tu célula. El otro, que es el método del Trip and Blue, donde uno tiene que mirar el microscopio y contar una por una, tiene una cámara que permite de contar la célula y tiene que contar una por una su célula. Pero utilizamos los 2 métodos y los 2 no dieron el mismo resultado. Si ponemos ese control, una pelotita, ese control, en el caso de cuando agregamos lisado plaquetario, lo que pasa es que la célula aumenta, el número de células aumenta, es solo 1%, con el 5% también, con el 10% no, eso puede ser porque el 10% es mucho para esa célula. ¿Ya? Así que fuimos a ver también si, aumenta el número, pero ¿cuántas células mueren? ¿Cuánta es la supervivencia de esa célula? Y otra vez lo que vimos es que tenemos una mayor supervivencia de la célula neuronale, madre neuronale en cultivo, comparando con el control. Así que después de eso vimos una mayor supervivencia. Lo que hicimos es ir en vivo a mirar si esas células superviven o no, a mirar la apoptosis de esas células. Otra vez, utilizamos el mismo cerebro de nuestro animalito y le voy a mostrar eso. Lo que vimos es que hay una disminución en la apoptosis de la célula madre neuronal. Como se puede, eso es el control en un área del cerebro, ese es el cerebro con la lesión, es lo mismo. Aquí, en esta primera vamos a ver la apoptosis, utilizando solo ese marcador, que es un anticuerpo típico, es un anticuerpo para medir apoptosis. En ese caso, con nestina, fuimos a ver la apoptosis de la célula madre neuronal, en particular de la célula madre neuronal, y vimos
que hay una disminución de apoptosis. Fue muy rápido, creo, ¿no? Así que la conclusión de eso es que en una lesión, después de una lesión desmielinizante en el cerebro, en el cuerpo calloso del cerebro en particular, tenemos primero un aumento de la angiogénesis, después tenemos un aumento de la proliferación de la célula madre neuronal, tenemos una agregación de plaqueta específica en la lesión, y la célula supervive más, esa célula neuronal, madre neuronal. Además, lo que hicimos in vitro, solo trabajando con células, vimos que el lisato plaquetario incrementa el número de células madre neuronal, incrementa la supervivencia de esa célula y otra vez disminuye la apoptosis. Todo eso puede sugerir que la plaqueta podría agrandar el número, el pool de células madre neuronales disponibles. Eso podría aumentar la posibilidad que la mielina se repare, se regenere. Ahora, lo que uno puede, después de todo eso, la pregunta que surge es si la plaqueta de verdad participan o contribuyen en la remielinización. Así que esa célula, porque nosotros hablamos de célula madre, como vimos al principio, esa célula madre se diferencian en progenitores, esos progenitores van a diferenciarse en oligodendrocitos. Así que nos faltan como los dos steps: progenitores, oligodendrocito, remielinización. Además, ¿cuáles son las moléculas adentro de la plaqueta, de los alfa-granos en particular, que pueden influir en todo eso? Eso ya empecé a estudiarlo, pregunté a un bioinformático. ¿Saben lo que son los bioinformáticos? Hay gente que se pone al computador todo el día, que pregunta varios, eso es muy simplificado porque es mucho más. Preguntan a varios bancos de datos y al final lo que obtienen es, tú tienes la pregunta, ¿cuál es la molécula? Okay. Ellos lo que van a hacer, vamos a ver, célula, localización cerebro, alfa-gránulo, y ponen todo junto y al final lo que obtiene es una serie, es como un file de Excel con mucha posibilidad, muchas moléculas que están en esa célula, que no están en esa célula, que están en el cerebro, que están en un particular lugar del cerebro. Ya. Así que yo pregunté a un bioinformático, me dio ese file, elegí una molécula que no estaba describida en eso, más que molécula, es como un molécula y receptor, las dos cosas, que no estaban descritas en ese tipo celular. Miré, hice un cultivo celular, fui a mirar si esa célula expresan ese receptor. Vi que esa célula expresa ese receptor y nadie lo había descubierto, mirado antes. Y lo que hice, yo conocía el ligando, la molécula que está en lo alfa-gránulo de la plaqueta, que se enlaza a ese receptor, y fui a buscar si había inhibidores para bloquear ese receptor.
lo que encontré un inhibidor que tiene un nombre que SB00, tiene un nombre más o menos difícil, y bloqueé el receptor de por esa una citoquina. Bloqueé el receptor y lo que vi que bloqueando ese receptor los progenitores y la célula madre neuronal mueren. No todas, algunas proliferan, algunas se diferencian, pero la mayoría mueren. Eso podría ser, no es solo una molécula, obviamente, que hace que todo eso que le expliqué pase, pero podría ser un buen inicio para ir a buscar, no sé, moléculas que activen ese receptor y que aumenten la proliferación, diferenciación de esa, o el número de esa célula madre, y después de una lesión que esas células, que son muchísimas, puedan mejorar la reparación a nivel de la lesión. Ya, eso es todo. Fui muy rápida, pero... ¿Tienen preguntas? Ya. ¿Se escucha bien? Hola. Hola. Muy interesante la presentación, felicito por la investigación. Bueno, yo soy Pedro Lavera, soy profesor de acá de la Facultad de Medicina y de profesión soy dentista, y nosotros en la clínica usamos concentrado plaquetario. Extraemos al paciente sangre, centrifugamos, usamos lo que se llama plasma ricos plaquetas, plasma ricos fibrina, y eso clínicamente ha mostrado que, justamente como tú dices, produce angiogénesis y favorece la cicatrización de... Mi pregunta... ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. La pregunta es, esto lo observaste a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo crees tú, o qué opinas respecto a cómo se comportaría a nivel del sistema nervioso periférico? O a nivel de daño medular, o a nivel de un nervio periférico como tal, porque clínicamente eso sí sería de impacto. Y antes que eso, el lisado plaquetario era de la sangre del mismo, en este caso, misma rata. No. Lo que utilizamos en ese caso fue el lisado humano. Sí. Preguntamos al centro de hematología y pasaron por... Sí. Mi idea es intentar, porque antes de mudarme a Chile, como en octubre, fui a Cambridge a aprender la técnica del desangramiento de... No quiero llamar desangramiento, como sacar sangre a la rata en la vena cava, o al ratón en la vena cava, la rata utilizando para no matar al animal, utilizando como capilar en ocular. Y aislar plaqueta y ponerla en el cultivo. Plaqueta del mismo animal, no el mismo animal que después voy a operar, pero de rata en rata, de ratón en ratón, y ver lo que pasa. Eso significa que en cultivo celular, cada 4 días tiene que sacrificar un animal, porque no puede crecer la plaqueta, se podría hacer como cultivo de megacariocito, pero lo que yo aprendí es que haciendo cultivo de megacariocito, lo que pasa es que las plaquetas que se producen no son funcionales, no se activan, así que necesitamos algo que se active para obtener el trabajo que tienen que hacer. Ya. Por lo otro, del sistema nervioso periférico, ahora yo hablé de célula madre neuronal. Lo que pasa es que hay otro tipo de celulares que son
OPCs, que son precursores de oligodendrocito, que son otras, son muy poquitas, pero son otras que parece que participan más en la remielinización, aunque esas células pueden producir oligodendrocito remielinizante. Y creo que si no erro, en el sistema periférico son otras células, que tienen que ser los Schwann cells, las células de Schwann. Uno podría mirar, hacer lo mismo e ir a mirar lo que pasa con esa célula para la remielinización. Aunque en el sistema periférico la remielinización es más eficaz, no es como en el sistema central. Bien. Felicitaciones igual por la presentación. Quería preguntarte, o si lo han estudiado ya, ¿cuál crees tú que sería la influencia de usar antiagregantes plaquetarios en el estudio de este proceso de regeneración? Pensando en que, entiendo del modelo que están estudiando, que la injuria es similar a lo que ocurriría en un stroke, un accidente vascular, ¿no? Ya, porque No, lo veía yo por algo ese muy lado, diferente. como el manejo. Mira, lo que se puede hacer, y ahora antiplaquetario. espero que podamos traer a Chile un nuevo modelo animal, no utilizar antiagregante, porque no sé lo que puede pasar con los animales tan pequeñitos, no sé lo que puede pasar. Es utilizar un modelo que tiene una menor cantidad de plaquetas. No se puede tener un modelo que no tiene plaquetas porque se moriría desangrándose en un 2x2, pero utilizar un modelo que más o menos, porque sí, más o menos va a ser como utilizar antiagregante, creo, porque hay menor cantidad de plaquetas, menor coagulación, menor. Claro, que pensaba que como el antiagregante finalmente inhibe en alguna medida el proceso de activación y posterior agregación, y es el manejo en alguna etapa del accidente vascular, si acaso eso impactaría a lo mejor negativamente en la regeneración neuronal que se está buscando en el proceso, en una injuria de ese tipo. Eso no sé. Y de una pregunta que va un poquito más allá, porque esa es más o menos, ahora yo me estoy poniendo más en buscar la molécula, que puede ser encontrar otra molécula, pero lo que se hace un poquito más investigación básica, así que eso es un poquito más en tu campo. Yeah. ¿Alguien tiene más preguntas del Instituto Alemán? ¿Alguien? Sí. Auf Deutsch. ¿Puedo preguntar en alemán? Sí. ¿Puedo preguntar en alemán? Sí. Langsam. ¿No? Podrían preguntar cualquier cosa, porque solo vosotros van a entender en alemán. Bueno, queremos darle las gracias a la doctora María Elena, a todos los participantes por venir esta tarde, a los alumnos y profesoras del Instituto Alemán y de Domus Mater. Y queremos dejarlos invitados para dos actividades. Uno es el martes 16, el próximo martes, hay un conversatorio que se llama ¿Qué esconde el mar Antártico?, que va a ser a las 10:30 de la mañana en la carpa, en el auditorio del SEX, del Centro de Estudios Científicos. Y el miércoles 17, otra charla que se denomina Plantas que hacen minería en sustratos volcánicos, de la doctora Alejandra Zúñiga. Y un aplauso grande para nuestra expositora.